Vamos a una nueva sesión de nuestra materia. Hoy es jueves 8 de octubre. Vamos a dar inicio a una nueva sesión de nuestra materia. Hemos alcanzado ya en nuestra reunión los 168 participantes, sin contar duplicidades, o bueno, contando duplicidades eventualmente. Así que bueno, inmediatamente vamos a proceder a presentar la pantalla de trabajo del día de hoy. Y para este efecto, permítanme compartirles toda mi pantalla. Bien, estamos entonces ya compartiendo la pantalla del Open Board y el día de hoy nos corresponde trabajar la representación proyectiva del plano. Aquí hay conceptos realmente muy importantes y significativos que vamos a ir trabajándolos de a poco. Y la primera idea que tenemos que reconocer es que cuando tenemos un plano, ¿sí?, etiquetado por la letra alfa, fíjense, aquí tengo mi planito alfa. De repente voy a destacarlo mejor así. Cuando tengo un plano, sabemos de que a los planos los vamos a denotar con letras minúsculas del alfabeto griego. Y para este efecto, vamos a empezar reconociendo que si tenemos un punto del plano, ¿sí?, un punto cualquiera del plano, por ejemplo, este punto, ahí está. Entonces, tendría este punto dos representaciones evidentemente proyectivas. Una proyección sobre el plano horizontal y una proyección sobre el plano vertical. Vamos a hacer algo así. Voy a etiquetar con la letra A mayúscula, no, otra letra, llamémosle G para este punto G, y por supuesto a sus dos proyecciones las vamos a etiquetar como venimos acostumbrados, G1 y G2, sobre el plano horizontal y vertical respectivamente. ¿De acuerdo? Vamos a copiar este puntito, no se deja. Mejor lo construyamos nomás. Entonces ya se estarán dando cuenta que si nosotros quisiésemos, al igual que en la recta, efectuar la proyección de un punto, sobre los planos, vamos a tener el grave inconveniente que, como el plano tiene infinidad de puntos, vamos a terminar manchando todo, pero todo el plano horizontal y el plano vertical, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender con lo que les digo? Así que, en otras palabras, lo que les estoy queriendo mostrar es de que si G es un punto que pertenece al plano alfa, pongamos ese comentario, sí, vamos a decir que el punto G pertenece al plano alfa, vamos a editar esto. Al plano alfa, el punto A pertenece de la recta LT1, ese es otro punto. Entonces, lo que quiero mostrarles es de que si tuviésemos que proyectar todos los puntos que se encuentran sobre este plano alfa, sobre cada uno de los planos de proyección horizontal o vertical, vamos a terminar ensuciando toda
todos los planos de proyección, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que nosotros vamos a no tener una característica proyectiva significativa del plano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el recurso que vamos a usar para tener una representación proyectiva del plano? El recurso es muy simple, ¿sí? Nos vamos a concentrar en las rectas de intersección que va a tener el plano con cada uno de los planos de proyección. De esa manera vamos a construir H sub alfa, que va a ser para nosotros la traza horizontal del plano alfa, definida como la recta de intersección del plano alfa con el plano horizontal. Mientras que la traza vertical, que la vamos a etiquetar como V y el nombre del plano, V sub alfa, va a ser la traza vertical del plano alfa, definida como la recta de intersección del plano alfa con el plano vertical. ¿De acuerdo? O sea que estoy hablándoles de esta recta amarilla. ¿Ya? No se ve muy bien. De esta recta amarilla. Esta es la traza vertical y esta es la traza horizontal de nuestro plano, ¿no? Son las rectas de intersección con cada uno de los planos de proyección. Muy bien. Bueno, lo segundo que vamos a notar es lo siguiente. Fíjense que las trazas, estas dos trazas del plano A, está mal, voy a llamar alfa ese plano. Vamos a copiar las trazas del plano alfa. No me deja copiar, a ver, déjame un momento. Intentar de nuevo. No me deja copiar. Vamos a volver a copiar esta letra del alfabeto griego. La otra opción es cambiar el font, pero no quiero hacer eso. Ya está. Entonces resulta que las dos trazas del plano alfa, las que hemos ya definido, son siempre concurrentes sobre el mismo punto de la línea de tierra. Fíjense que la traza vertical de alfa y la traza horizontal de alfa, ambas se intersectan, concurren sobre este mismo punto A que está sobre la línea de tierra. Y acá está escrita también esa nota. El punto A de la línea de tierra pertenece además al plano alfa. Claro, es la intersección de dos rectas del plano, ¿no es cierto? Observen que la traza vertical es una recta del plano alfa que siempre es frontal, mientras que la traza horizontal siempre es una recta horizontal del plano. Eso también lo podemos registrar, ¿de acuerdo? Entonces, podemos agregar a nuestras notas esta observación. Entonces, fíjense que la traza vertical y la traza se dispara, la traza vertical y la traza horizontal son rectas frontales, son rectas frontales y horizontales respectivamente. Y falta algo, ¿no? Falta agregar que estamos hablando de este planito alfa. Son rectas frontales y horizontales respectivamente del plano alfa. ¿Ya? Y aquí lo podemos relocalizar. Entonces, estas rectas, por supuesto que son rectas de nuestro plano.
y van a jugar un rol muy protagónico, porque gracias a estas trazas es que nosotros vamos a poder ya en el depurado saber cómo son estos planos. Ahora, aquí hay un comentario interesante. Fíjense, hemos dicho que las trazas del plano alfa son concurrentes sobre el mismo punto de la línea de tierra, aunque ese punto no sea necesariamente propio. Es decir, ¿cómo tendrían que ser las trazas del plano alfa? Y en definitiva, ¿cómo tendría que ser el plano alfa si es que estas dos trazas, ¿sí?, concurren en un punto impropio? ¿Quién me puede decir? A ver, pensemos un poco. Si este punto A lo disparamos hasta el infinito, ¿no es cierto?, para que se convierta en un punto impropio, ¿cómo terminan siendo estas dos trazas del plano alfa? Paralelas. Paralelas, tal vez. Correcto, terminan siendo paralelas entre sí. Y algo más. ¿Qué más? Pertenecen a la línea de tierra. No, no necesariamente van a pertenecer a la línea de tierra. Ortogonales, Inge. Ortogonales aquí. Mm, Fíjense, si este punto A lo disparamos al infinito, estas dos trazas, H sub alfa y V sub alfa, van a terminar siendo mutuamente paralelas entre sí y además paralelas a la línea de tierra. ¿Se dan cuenta? O sea que en definitiva vamos a tener un plano paralelo a la línea de tierra. Ese sería el caso en el que el punto A no sea un punto propio. Que nunca se nos olvide eso. Bien, entonces continuaremos. Es importante que nosotros aprendamos a reconocer cuando un punto y una recta son miembros de un plano. Es decir, vamos a estudiar el tema de la membresía del punto y de la recta. Empecemos caracterizando esta recta, como ustedes pueden ver en el dibujo, en el diagrama. Tengo una recta R que está sobre el plano alfa, ¿no es cierto? Y si está sobre el plano alfa, evidentemente la traza vertical de esta recta R tiene que estar emplazada sobre la traza vertical del plano alfa y la traza horizontal de la recta R debe estar también emplazada sobre la traza horizontal del plano alfa. Este hecho es sumamente importante. Entonces, reconocer cuando un plano está o no en un, cuando una recta está o no sobre un plano es muy fácil. Las trazas, ¿sí? Las trazas deben estar siempre, las trazas de la recta tienen que estar siempre sobre las trazas homónimas del plano. ¿De acuerdo? Y esto es precisamente lo que tenemos aquí escrito. Vamos un ratito a arreglar. La recta R pertenece al plano alfa. Aquí tiene que verse alfa, por favor, voy a corregir. O está emplazada sobre el plano alfa. Sí, y solo si sus trazas, la traza vertical y la traza horizontal, están sobre la traza horizontal del plano alfa y la traza vertical del plano alfa respectivamente. ¿De acuerdo? Así, como ustedes pueden ver ya en el depurado, tenemos bien marcadas las dos trazas que definen al plano alfa. Tenemos bien marcado también al punto A del plano alfa. Observen de que estas dos rectas siempre son concurrentes. Y está claro que la traza vertical de la recta R está sobre la traza vertical del plano alfa, así como la traza horizontal de la recta R está sobre la traza horizontal del plano alfa. Muy fácil de ver, ¿no es cierto? Ahora bien, el punto B, fíjense, este es un punto B, pertenece al plano alfa, sí, solo si existe una recta R, ¿de acuerdo?, del plano alfa, tal que las proyecciones ortogonales de ese punto, del punto B,
están sobre las proyecciones homónimas de la recta R. En otras palabras, para que un punto pertenezca a un plano, debe existir necesariamente una recta que pase por ese punto y que esté contenida en el plano. ¿Está eso claro? Vamos a profundizar un poquito más esta idea en la siguiente lámina. Fíjense, acá tenemos un plano alfa cualquiera y tenemos un punto A, ¿de acuerdo? Un punto A. Y resulta de que por este punto pasa una recta, que es la recta R, que además está contenida en el plano. ¿En qué plano? En el plano alfa, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir aquí? Que el punto A pertenece realmente al plano alfa porque existe una recta que pasa por el punto A y está contenida en el plano alfa. Obviamente no es la única recta. Por ejemplo, permítame hacer esta construcción, nos podemos dar otra recta que esté pasando por el punto A. Voy a usar este color blanco. Y supongamos de que tenemos esta recta. Vamos a mejorar el dibujo. Ahí está. Estamos bien, en buena escala. Entonces, vamos a construir las líneas de referencia. Así estamos bien. Y a partir de este punto también la línea de referencia vertical. ¿Y qué vamos a descubrir? Esto hay que mejorar. Y vamos a descubrir que estos tres puntos los voy a marcar de manera más explícita, que este punto de la traza vertical de la recta que estoy construyendo, este punto de la traza horizontal de la recta que estamos construyendo, y A sub 1 tienen que ser tres puntos colineales. Tienen que ser necesariamente colineales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mostrar que realmente estos tres puntos están sobre la misma recta. Ahí está. Esto era que lo alargue un poquito más, ¿no? Para que se vea mejor. Podemos hacer esta construcción aquí. Después la arreglamos. Vamos a reducir su tamaño. Ahí está. Y esta es otra recta que nosotros la podemos etiquetar con la letra S. Habremos construido S sub 2. Este es para nosotros S sub 2. Y S sub 1, la primera proyección de esta recta, la vamos a ubicar más abajo. Ahí está. Podemos trabajar la visibilidad. Empecemos por aquí arriba. Sabemos de que a partir de este punto, S sub 2 no es visible, entonces lo vamos a hacer con trazo discontinuo. También vamos a hacer con trazo discontinuo las líneas de... Ahí lo dejaremos.
Entonces, ¿cuál es aquí la idea? Que cualquier recta, ¿sí? Cualquier recta que pasa por A sub 2 y que esté en el plano, sí o sí tiene que tener su primera proyección pasando por A sub 1, obviamente. O viceversa. Continuemos haciendo la parte no visible de la recta S. Fíjense que la recta S está sobre el plano alfa porque su traza horizontal, evidentemente, se encuentra sobre la traza horizontal del plano alfa y de manera análoga la traza vertical de la recta S se va a encontrar, vamos a dibujarlo más arriba, se va a encontrar sobre la traza vertical del mismo plano alfa. ¿Ya? Así que así tenemos una muy buena visualización de lo que estamos construyendo. Esto más lo copiaremos aquí para mostrar que realmente estos tres puntos, la traza vertical de S a sub 2 y este punto donde H sub S tiene su primera proyección, son evidentemente puntos totalmente colineales. Y ahí está. De esa manera estamos mostrando de que cualquier recta que pasa por A sub 2, sí, un momentito por favor. Ya, de esa manera estamos demostrando que el punto A sí pertenece al plano alfa, porque cualquier recta que pasa por A va a tener emplazadas a sus trazas sobre las trazas homónimas del plano. ¿Está eso claro hasta aquí? Entonces sabemos que por el punto A pasan infinidad de rectas, ¿no? Infinidad de rectas que están sobre el plano alfa. Y ahora, fíjense, ¿cuándo podemos afirmar que un punto A no pertenece al plano alfa? Acá observen de que tenemos un punto A dadas por A sub 2 y por A sub 1. Y el momento en que nosotros hacemos pasar por A sub 2 una recta cualquiera del plano alfa, fíjense, ¿cómo me aseguro que sea una recta cualquiera? Escojo un punto, a partir de cualquier punto de la línea de tierra, hago pasar ya sea por A sub 2 o por A sub 1, como se me antoje, una de las proyecciones, por ejemplo, la segunda proyección. Si es que voy a hacer pasar por A sub 2, voy a construir la segunda proyección. Entonces, observen de que necesariamente el punto de intersección con la traza vertical va a tener que ser su traza vertical, ¿no es cierto? Entonces, con estas líneas de referencia auxiliares, construimos la traza horizontal y, en definitiva, terminamos construyendo la primera proyección de la recta R. Pero, ojo, la primera proyección resulta que no está pasando por la primera proyección del punto A. Por lo tanto, ya tengo elementos suficientes para mostrar de que nuestro punto A no pertenece en absoluto al plano alfa. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos buenos criterios para que nosotros podamos establecer cuándo un punto o una recta está emplazada o no sobre un plano. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo lo suficientemente nítido? ¿Qué opina? Bien. Pregunta a la clase.
si yo quiero construir una recta cualquiera del plano alfa, entonces al final de cuentas, ¿qué es lo que debo hacer para asegurarme de que esa recta esté sobre el plano alfa? ¿Cómo hemos estado construyendo cualquier recta que está sobre el plano alfa? Fíjense que no es nada difícil. Lo único que estamos haciendo es que asegurarnos de que para que una recta esté sobre el plano alfa, nos tenemos que asegurar de que la traza vertical de esa recta esté sobre la traza vertical del plano alfa. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo tomar este punto, fíjense, aquí tengo un puntito que voy a marcar en este momento con blanco. Y me voy a asegurar que esta sea la traza vertical de alguna recta que yo quiera. Por ejemplo, la traza vertical de la recta T. Elijo un punto para la traza vertical de la recta T. Y de una manera análoga, elegimos un punto sobre la traza horizontal. Cualquier punto que se nos antoje. Por ejemplo, puede ser este punto. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera podemos construir la traza horizontal de la recta T. Entonces, con esos dos puntos elegidos, ya podemos construir las dos proyecciones que va a tener la recta T. ¿Cómo? Pues muy fácil. Sabemos que la traza horizontal es un punto del plano horizontal de proyecciones. Entonces, vamos a construir. Permítanme aprovechar uno de estos dibujos que ya los tenemos. Vamos a construir su traza, vamos a construir sus dos proyecciones. La primera proyección siempre va a estar sobre la línea la segunda proyección siempre va a estar sobre la línea de tierra. ¿Sí? Podemos explicitar eso. Y la primera proyección confundida con la traza horizontal del plano. De una manera similar, nosotros podemos construir la línea de referencia. La línea de referencia y recordar que la traza vertical es un punto del plano vertical. Ahí está. Esta viene a ser la primera proyección, el punto que estoy marcando, que no lo voy a etiquetar para no sobrecargar. Y la segunda proyección va a estar confundida con la traza vertical. Entonces, con estos dos puntos ya podemos nosotros construir la recta, las dos proyecciones de nuestra recta T. Un ratito con esto. Ahora sí. Por estos dos puntos hacemos pasar una única recta que nos va a definir la segunda proyección de nuestra recta T. Ahí la tenemos. Luego hacemos un ajuste de la visibilidad. Y la primera proyección la vamos a construir de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces tenemos T1 para la primera proyección acá. Y de esa forma hemos construido una recta cualquiera del plano alfa. ¿No es cierto? Vamos a mejorar la parte esta de la visibilidad. Haremos el trazo segmentado para la recta T. Lo propio por aquí. Muy bien. Y ahí está. Pregunta a la clase. ¿Podría ocurrir
podría ocurrir de que estas dos trazas, la traza vertical y la traza horizontal de una recta del plano, estén sobre la misma línea de referencia? ¿Sí o no? ¿Me dejo entender en mi pregunta? Podría ocurrir que la traza vertical, yo qué sé, de la recta P, podemos poner ese nombre, sea un punto que esté alineado sobre la misma línea de referencia con la traza horizontal de esta misma recta P. ¿Qué opina? Y si Sí, esto es puede verdad, estar y si eso es una verdad, recta de, y si eso es verdad, ¿qué tipo de recta es la que estamos definiendo? una recta de perfil podría ser, ingeniero. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias por tu aporte. Eso es lo que realmente está pasando. Podríamos elegir, fíjense, la traza horizontal y la traza vertical, de manera que estén las dos trazas sobre la misma línea de referencia vertical. Y eso es precisamente lo que quiero construir. Vamos a dibujarla ahí. Voy a subir un poquito más. Y vamos a hacer los ajustes. ¿Ya? Esta es nuestra traza vertical. La traza horizontal tiene que venir un poquito más montada sobre la intersección de estas proyecciones. Ahí está, muy bien. Las dos proyecciones, P1, P2, en este tipo de rectas, P1, P2, van a quedar confundidas. Y ahí está. Acabamos de construir una recta de perfil que pertenece a la recta, digo, al plano alfa. ¿No es cierto? Evidentemente tengo que hacer algunos ajustes con la parte de la visibilidad de la recta de perfil. Y ahí tenemos construida nuestra recta P. Muy bien. Pero hasta este momento en todos mis ejemplitos, ¿sí? Hemos visto de que la recta R, ¿dónde está mi marcador de texto? No me quiere dejar escribir. Vamos a copiar entonces de aquí, le vamos a tomar el pelo. Entonces, fíjense, hasta este momento, las rectas R, S y T están emplazadas sobre nuestro plano alfa. ¿Dónde copio alfa? ¿Dónde tengo alfa? Aquí hay un alfa. ¿No es cierto? Y hemos construido todo esto explicitando, o si ustedes quieren, a través de puntos de la traza vertical y la traza horizontal que son propios, ¿no es cierto? En todas estas rectas R, S y T, sus dos trazas, la horizontal y la vertical, son puntos propios, los hemos podido construir. Pero, ¿será que necesariamente esos puntos tienen que ser propios? Por ejemplo, yo podría darme un punto, una nueva recta, no sé qué nombre llamarla, una recta que sea llamada Q, ¿sí? Una recta Q, que tenga su traza vertical, ¿sí? Bien definida sobre, perdón, solo quiero copiarla, no quiero levantar esta construcción. Supongamos que tenemos aquí una recta Q que tiene a su traza vertical
sobre la traza horizontal, sobre la traza vertical del plano alfa. Y quiero que ahora su traza horizontal, o sea, H sub Q, sea un punto que esté sobre la traza horizontal del plano alfa, pero con un dato extra, que ese punto sea impropio. ¿Podré construir una recta del plano alfa que tenga esas características? ¿Qué opina? Es decir, que la traza horizontal de Q la disparo hasta el infinito. ¿Cómo tendría que ser esa recta? ¿Cómo es esta recta Q? ¿Qué opina? Vamos, pensaremos un poquito. ¿Alguna idea? Entonces, fíjense en esta nota. Lo podemos dejar así a título de nota. Las rectas R y S están emplazadas sobre el plano alfa y tienen, tenemos que hacer un ajuste, y tienen sus trazas emplazadas sobre sus trazas emplazadas sobre, ¿qué podemos poner aquí? Mejor así, tienen sus trazas constituidos por puntos propios. Ahora sí está mejor. Por emplazadas lo borramos. ¿Eso claro? Vamos a darle un color más llamativo. Entonces las rectas R, S y T están emplazadas sobre el plano alfa y tienen sus trazas constituidas por puntos propios. Las trazas es femenino. Ahora sí está mejor. ¿No es cierto? Pero esta recta Q, fíjense, tiene la propiedad de que su traza horizontal nunca la vamos a poder construir. Entonces podemos comentar lo siguiente. La recta Q solo tiene su traza vertical propia. Es decir, que su traza horizontal es un punto impropio. ¿Es eso claro? O sea, la recta Q solo tiene su traza vertical propia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escucho sus opiniones. ¿Cómo vamos a construir la traza horizontal? Digo, ¿cómo vamos a construir las proyecciones? Porque ya sabemos que la traza horizontal no es construible. ¿Podría ser una recta de punta? Sí, pero y esta recta de punta, observa que evidentemente, va a tener solamente construible la traza vertical, pero ¿qué nos garantiza que esa recta de punta esté sobre el plano alfa? Fíjense, ¿qué es lo que caracteriza? A ver, primero, quiero que notemos lo siguiente, de que cuando nosotros, Proyección horizontal sería paralelo al...
H La alfa, proyección horizontal sería, o sea, la primera proyección, ¿cómo sería? paralelo a H alfa. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a dibujarla con algún color llamativo. Por ejemplo, esta roja. Queremos que sea paralela a H sub alfa. Voy a construir mi recta roja. No, no está bien. Voy a construir mi recta roja montada sobre H sub alfa para asegurarme el paralelismo. Epa, solo quiero esta rectita. No está bien. Deme un segundo. Ahora sí. Entonces, aquí está la primera proyección. Vamos a recortar un poco de este tamaño. Evidentemente, esta va a ser para nosotros Q sub 1. Q1, la primera proyección de nuestra recta. Y estamos dibujándola de manera que sea paralela. Obviamente, porque fíjense, como es un punto impropio, todas las primeras proyecciones cortan a la traza horizontal en un punto propio. Entonces, para que la primera proyección corte a la traza horizontal en un punto impropio, obviamente tienen que ser mutuamente paralelas. Ya está, entonces, Q sub 1. ¿Y cómo construyo Q sub 2? ¿Quién me da una idea? ¿Cómo construimos Q sub 2? ¿Cómo son esas rectas que tienen a su primera proyección paralela a la... Perdón, retiro mi comentario. Todavía no sabemos eso. Insisto, ¿cómo debemos esperar que sea esta segunda proyección? Q sub 2 sería paralela a la línea de tierra que pasa por vertical de Q. Correctísimo. Necesariamente tiene que ser esta segunda proyección, ¿sí? Una recta paralela a LT. Y eso es precisamente lo que vamos a dibujar. ¿Ya? Esto lo etiquetamos por Q sub 2 y ponemos donde corresponda. Y ahí está. Entonces, para que quede un poquito más claro, la recta Q del plano alfa, pongamos así, la recta Q del plano alfa, solo tiene su traza vertical propia, es decir, que su traza horizontal es un punto impropio. Entonces, por tanto, Q es una recta horizontal del plano alfa. ¿Se han dado cuenta? Es una recta horizontal del plano alfa. Y de manera dual, si solamente tenemos una de las proyecciones, una de las trazas, por ejemplo, la traza horizontal de una recta propia, estaríamos construyendo una recta frontal del plano alfa. ¿Muy bien? Entonces, ¿está claro hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, la recta P, ¿por qué no lo ha tomado cuenta en las notas? Tiene toda la razón. Entonces, vamos a poner la recta P, RS, P y P están emplazadas sobre el plano alfa y tienen sus trazas constituidas por puntos propios. Ahora sí, gracias por la observación. Ahora sí está mejor caracterizado este dibujo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Pasemos entonces a nuestra siguiente diapositiva.
Y ahora vamos a entrar en mayor profundidad a hablar de lo que acabamos de descubrir, reconociendo algunas rectas especiales del plano. Empecemos con las rectas horizontales del plano y vamos a decir que la recta horizontal R, ¿sí?, es la intersección del plano alfa con el plano beta, que es paralelo al plano horizontal. La recta R, entonces, es una recta horizontal del plano alfa y en consecuencia R2, como estamos viendo, la segunda proyección, es paralela a la línea de tierra, mientras que R1 termina siendo, que es paralela a la recta R, eso ya sabíamos, entre R y R1 hay paralelismo, termina siendo también paralela a la traza horizontal del plano alfa. Justo lo que habíamos encontrado hace un momento, ¿no? La primera proyección paralela a la traza horizontal del plano alfa. ¿Está claro eso? En consecuencia, toda recta horizontal de un plano se le encuentra, si ustedes quieren, intersectando cualquier plano horizontal paralelo al plano horizontal con el plano alfa. En el depurado, las rectas horizontales del plano alfa solamente tienen como punto propio a la traza vertical del plano. Es decir, que la traza horizontal de cualquier recta horizontal del plano es un punto impropio. Es un punto no construible. ¿Está eso claro? Así que podemos construir infinidad de rectas horizontales que están dentro del mismo plano. De una manera análoga, podemos caracterizar las rectas frontales del plano. Aquí, fíjense, tengo un plano beta, un planito beta que es paralelo al plano vertical. Más adelante vamos a llamar a este tipo de planos también frontales. Y sobre este plano va a cortar a nuestro plano alfa, que está aquí con amarillo. Va a cortar en una recta de intersección, que es la recta R. Y esta obviamente termina siendo una recta frontal, ¿no es cierto? Y es una recta frontal del plano. ¿Qué característica tiene? Su primera proyección, ¿sí?, es paralela a LT. ¿Sí? No se ve muy bien mi primera proyección, no se ve muy bien montada. Vamos a ver qué pasa, si podemos ajustarla un poquito. No sé por qué no me deja montar. Ahí. No sé. Tengo otra mejor idea. Vamos a eliminar esa porción. Ahí se ve mejor. Y ahora sí, se ve que R, al proyectarla sobre el plano horizontal, tenemos una recta para R1 paralela a LT. Y R2, como se trata de una recta frontal, tiene que ser paralela a R y, por supuesto, va a terminar siendo paralela a la traza vertical, del plano alfa, a esta recta, ¿no es cierto? Entonces, leamos lo que se ha escrito acá. Dice, la recta frontal R es la intersección del plano alfa con el plano beta, que es paralelo al plano vertical. Hablamos del plano beta, ¿no es cierto? La recta R, entonces, es una recta frontal del plano alfa y, en consecuencia, R1 es paralela a la línea de tierra. Mientras que la segunda proyección de R es paralela a la recta R, que es paralela a la recta R, eso ya lo sabíamos, también lo es a la traza vertical del plano alfa. En este caso, la única traza propia o construible que vamos a tener es, por supuesto, la traza vertical. Y de esta manera, en el depurado, nosotros podemos construir cualquier recta frontal del plano
asegurándonos de que la traza horizontal esté sobre la traza horizontal del plano, asegurándonos que la primera proyección esté sobre sea paralela a la línea de tierra y la segunda proyección sea paralela a la traza vertical. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, nosotros podemos construir esta recta. Vamos a llamar a esta recta S. La primera proyección queremos que sea paralela a la línea de tierra. Y la segunda proyección tiene que ser paralela a la traza vertical, si es que tenemos una recta frontal. ¿No es cierto? Entonces, aquí copiamos esta línea de referencia. Borramos la parte excedentaria. Y vamos a poder construir este punto que es la traza. Oh, perdón, estoy muy mal. Disculpen, acabo de reconocer un error. S1 tiene que cortar a la prolongación de la traza horizontal. Entonces, permítanme prolongar esta traza horizontal. ¿Qué he hecho? La vamos a prolongar. Ahí está. Así nos aseguramos de que sea una traza horizontal. Creo que me pasó mucho. Vamos a usar algo un poquito más grande. ¿Por qué no se deja mi borrador cambiar al tamaño? Ya ni modo. Ya ahí. Entonces vamos a estirar la recta R hasta que corte a la traza horizontal. Aquí me veo obligado a hacer lo propio con nuestra línea de tierra. Ahora sí. Esta recta de proyección, esta línea de referencia, mejor dicho, la vamos a construir ahora aquí. Y este punto, donde corta la primera proyección a la traza horizontal del plano alfa, es precisamente la traza horizontal de la recta S. Sé que hay un tema de visibilidad, lo vamos a arreglar luego en un rato más. Y a partir de ese punto es que nosotros podemos construir la paralela a la traza vertical. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Voy a construir una paralela a la traza vertical. A partir de este punto. Y esta va a ser para nosotros recién la segunda proyección de nuestra recta S, que también es una recta frontal. Ahí está. Entonces, como ustedes pueden ver, la parte visible aquí la tenemos que representar siempre con trazo no continuo. Observen de que a la derecha de H sub S estamos trabajando con puntos
de nuestra recta frontal, que están todos emplazados sobre el segundo cuadrante. Y ahí está. Entonces, lo que no va a cambiar nunca es que para que una recta sea frontal del plano, es necesario y suficiente que la primera proyección de esa recta sea paralela a la línea de tierra y que su segunda proyección sea, por supuesto, paralela a la traza vertical del plano que la está conteniendo. Muy bien, ¿se ha dejado entender? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, para que quede bien claro, R y S son rectas frontales del mismo plano alfa. Muy bien, otra forma de escribir alfa es cambiando el font. Y ahí está. Punto. Y esto lo dejaremos a título de nota. Listo. Ahí está nuestra notita bien clara. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Finalmente voy a presentarles, para concluir nuestra clase, las denominadas rectas de máxima inclinación del plano. ¿Ya? Ustedes saben que por un punto del plano puedo hacer pasar infinidad de rectas, pero de todas esas rectas que pasan por ese punto, hay algunas que están más o menos inclinadas respecto a los planos de proyección. ¿Ya? Aquí diverjo un poquito con el Fernando Izquierdo Asensi, donde él prefiere llamar rectas de máxima inclinación o máxima pendiente, no sé, unos recovecos que no me convencen. Y yo prefiero simplemente llamarlas rectas de máxima inclinación respecto a cada uno de los planos, ya sea horizontal o vertical. Entonces, fíjense, tengo el plano alfa y esta recta roja, ¿sí? Resulta que es una de las rectas que es la más paradita, si ustedes quieren, de todas las rectas que tiene el plano alfa. Y obviamente cualquier recta paralela a la recta R que esté sobre el plano alfa también se puede llamar recta de máxima inclinación. Entonces, formalmente, ¿cómo se definen a este tipo de rectas? Diremos que la recta R del plano alfa es una recta de máxima inclinación respecto al plano horizontal H, como están viendo en el dibujo, si y solo si R, o sea, la recta R, si solo si, esta R creo que está de más, voy a borrar, si solo si el ángulo que forma la recta R con el plano horizontal, o sea, este angulito que está aquí chiquitito, ¿sí? Es el máximo posible, ¿sí? Es el mayor ángulo que está formando la recta con el plano horizontal. Es decir, que la recta R termina siendo normal a la traza horizontal de ese plano. Análogamente, si la recta S del plano alfa es una recta de máxima inclinación, esta vez respecto al plano vertical, esta vez no les he hecho ningún dibujo, si solamente si el ángulo que forma la recta R con el plano vertical es el máximo posible. En esta ocasión, la recta S es normal a la traza vertical del plano alfa. Muy bien. Entonces, para ver qué es lo que ocurre en el depurado, es importante que consideremos esta nota, que en realidad es una propiedad de la geometría del espacio euclidiano. Nos dice que si una recta es perpendicular a una recta, si una recta P es perpendicular a una recta Q, que es paralela a un plano delta, ojo, la recta Q es paralela al plano delta, entonces
las proyecciones ortogonales de las rectas P y Q sobre el plano alfa, delta también son mutuamente perpendiculares. ¿De acuerdo? Esta es una propiedad muy, muy importante. ¿Por qué? Fíjense, acabamos de ver de que la recta de máxima inclinación respecto al plano horizontal es una recta que es perpendicular a la traza horizontal. Entonces yo quiero ver qué pasa con las proyecciones de esta recta R respecto al plano horizontal. Muy bien. Entonces, veamos. La proyección de R sobre el plano horizontal se llama R1. La proyección de la traza horizontal, que es una recta del plano, sobre el plano horizontal es la misma traza horizontal, porque esta es una recta del plano alfa. ¿No es cierto? Entonces, por supuesto, por esta nota que acabamos de ver, el ángulo que forma la traza horizontal de alfa y la primera proyección tiene que ser un ángulo recto. De manera análoga, si tenemos una recta de máxima inclinación respecto al plano vertical, en esta ocasión, la segunda proyección de nuestra recta de máxima inclinación respecto al plano vertical va a tener que ser normal a la traza vertical del plano alfa. Y eso es precisamente lo que estoy mostrándoles en el depurado. Empecemos con la recta R, que es una recta de máxima inclinación respecto al plano horizontal. Fíjense, se construye esta recta de manera de que la primera proyección, eliminaremos esto. Ahora sí, creo que se ve mejor. Ya. Entonces, fíjense que en este caso, la primera proyección R1 es perpendicular a la traza horizontal de alfa. Y R2, obviamente, como R1 ya está cortando a H sub alfa, vamos a tener H sub R. Y a partir de esos dos puntos generamos inmediatamente la traza vertical de R, con lo que se tiene la segunda proyección bien construida. Cuando tenemos una recta de máxima inclinación, ¿sí? S, entonces ya también la segunda proyección de esta recta tiene que ser perpendicular a la traza vertical del plano alfa. De esa manera tenemos también construida la primera proyección. Así que es muy fácil construir este tipo de rectas de máxima inclinación. ¿Sí? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cuál es la trayectoria que sigue una gota que cae sobre un plano? ¿Sí? ¿Cuál es la trayectoria que por efecto de la gravedad, ¿sí?, cae una gota sobre un plano? Por ejemplo, un plano como este plano alfa. La respuesta es esta, precisamente, la recta de máxima inclinación. Sigue buscando la recta que va a estar más parada respecto a las otras, ¿no? La gota no viene por acá, ¿no? La gota se escurre siguiendo una trayectoria recta a través de una recta de máxima inclinación. Muy bien, hasta aquí. Entonces vamos a avanzar el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, este es un buen momento para que puedan formular sus dudas. Y la siguiente clase ya estaríamos entrando a la tipificación de los planos. Muy bien. Entonces, espero que haya quedado todo bastante claro. Si ustedes quieren ampliar más detalles o quieren tener otro enfoque acerca de la presentación de la representación proyectiva del plano, pueden consultar de manera totalmente libre, como siempre, la bibliografía de apoyo para nuestra materia. Bien, así que voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a finalizar nuestra clase.
Bien, nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Que estén bien.